Ok, chicos, retomando lo referente a lo que estábamos diciendo del material orgánico que había en el agua, pues obviamente vamos a considerar los microorganismos, como había mencionado. En esto, el agua contaminada puede ser sucia, o sea que sea turbia, de un color no claro, tener un olor desagradable o sabor desagradable. También puede ser corrosivo, y en estos casos pues obviamente puede ser poco apta para lavar en ella la ropa. Más sin embargo, lo más perjudicial de esto es que pues muchas veces este tipo de agua también va a transmitir enfermedades al ser humano. De algunas enfermedades que pueden ser transmitidas por un agua contaminada a los seres humanos, pues son por ejemplo la fiebre tifoidea, el cólera, la disentería, la hepatitis, la gastroenteritis. Todas estas enfermedades son principalmente provocadas por bacterias, por cierto tipo de bacterias que pueden estar en el agua contaminada. También pueden ser enfermedades como es el caso de infecciones y demás. ¿Por qué? Porque está contaminada, porque tiene muchas contaminantes el agua, ¿no? Por lo cual es esta apariencia, ¿no? Esta apariencia turbia o ese olor o sabor desagradable. Pero como habíamos mencionado, pues no siempre va a tener estas peculiaridades y aún así va a ser un agua contaminada, poco apta para el uso humano. Bueno, en base a esto, pues siempre, como todo ser vivo, va a tener ciertas particularidades, ciertas situaciones o ciertas cosas que van a ser necesarias para que puedan subsistir estos microorganismos en el agua. De estas condiciones físicas y químicas que determinan un entorno apto para los organismos acuáticos, pues son, por ejemplo, la temperatura, la presión osmótica, turbidez. ¿Pero a qué nos estamos refiriendo con estos conceptos? Bueno, en el caso de la temperatura, pues la mayor parte de los organismos prefiere vivir en aguas a temperaturas moderadas. ¿Por qué? Porque obviamente es más fácil que encuentres un pez o un animal acuático en aguas templadas o frías a que encuentres, no sé, en agua muy cálida algún tipo de pez. Y vas a encontrarlos, pero va a ser mínimo, ¿no? O sea, no se va a comparar. Y peor tantito si vas a un lugar donde sus aguas tengan unas temperaturas más elevadas, no vas a encontrar este tipo de fauna acuática, ¿no? Así es que a esto nos estamos refiriendo. Siempre va a haber una condición física y química para que exista la vida, prolifere la vida, ya sea de bacterias o de animales de mayor tamaño, ¿no? Como son, por ejemplo, los peces, moluscos, etc. La presión. ¿Esto a qué nos referimos? Que es en función de la profundidad. Pero las profundidades preferidas por un organismo no guardan siempre relación con la presión, sino con otras variables, ¿no? Por ejemplo, temperatura, luz, oxígeno disuelto, etc. Por ejemplo, en el fondo de las Marianas, pues se han encontrado o se sabe que hay una gran diversidad, o biodiversidad, mejor dicho, de especies acuáticas. Más sin embargo, por las profundidades, pues va a haber una cierta presión y por eso no se han estudiado a fondo. Pero ciertamente hay lugares en los que, aunque estés a la misma profundidad, va a haber variedad o una variación en cuestión de la temperatura, luz y oxígeno disuelto, dependiendo la zona donde te estés ubicando. Aunque estés a una misma profundidad, va a haber estas variaciones. ¿Por qué? Porque el cambio climatológico, también el entorno, el ecosistema que esté cercano a él, el tipo de clima que manejen, todo, como habíamos dicho, siempre está relacionado. Todo es como una cadenita que va a estar seguido constantemente unos a otros, ¿no? Así es que si hacemos referencia a eso, pues es por esta situación, ¿no? Que la presión no siempre va a estar en función con la profundidad, va a haber situaciones en las que haya una variación, ¿ok? Bueno, retomándolo, también hay que considerar la presión osmótica, que
qué nos referimos o a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de presión osmótica o con este símbolo SPO. Bueno, esto va a influir en el movimiento de agua dentro y fuera de la célula. Como la presión osmótica depende de la concentración, la salinidad de la solución que rodea la célula, pues va a ser un factor importante que controla la vida biológica. Si se fijan, por ejemplo, el agua de mar, de océano, es agua salada, ¿no? No es apta para nosotros, los seres humanos, por ejemplo, algunos mamíferos, vertebrados. Pero, por ejemplo, hay vida en ellos, ¿no? Hay peces, hay moluscos, etc. Así es que, en el caso de ellos, pues la salinidad de la solución va a ayudarles a controlar la vida biológica, ¿no? Es un factor importante para ellos, para que ellos puedan subsistir. Si se fijan en esto, por ejemplo, hay peces de agua dulce, agua salada, y aunque ambos son peces, no pueden vivir en el ambiente o en el entorno del otro, ¿no? Sino que perecerían. ¿Por qué? Porque su sistema no está desarrollado para soportar ese tipo de salinidad, ¿no? Así es que a esto nos estamos refiriendo cuando hablamos de la presión osmótica. La turbidez, pues los sólidos en suspensión y turbidez obstruyen la luz solar, así es que van a recubrir el fondo, van a desplazar la población de organismos y, además de esto, pues también puede afectar. ¿Por qué? Porque la turbidez como tal son sólidos en suspensión. Entonces, imagínense si un pez que está respirando por sus agallas se encuentra en una zona con mucha turbidez, pues obviamente sus agallas se pueden tapar por esta cantidad de sólidos en suspensión y pueden perecer este animal, ¿no? O en dado caso tener problemas con su salud. Así es que estas condiciones físicas van a afectar o van a repercutir en el entorno, ¿no? Para los organismos acuáticos, en mayor o menor escala, obviamente, dependiendo de la zona donde estemos estudiando. Pero, pues, además de todos los contaminantes que te hemos mencionado que pueden haber suspendidos en el agua, también vamos a tener elementos nutritivos y oxígeno en él, ¿no? Cuando es un agua más apta para los seres vivos, ¿no? La mayoría de la materia orgánica procedente de desechos de alimentos, aguas negras y residuos de fábrica, como tal, como las partículas de tierra, en ellos, todo esto, que en su mayoría son, bueno, en el caso de los desechos orgánicos, van a ser desintegrados por algunas bacterias, algunos protozoarios y diversos organismos mayores. Sin embargo, la descomposición bacteriana en presencia del aire, recuerden, es la aerobiosis o algo así como aeróbico, y el proceso que rinde mayor energía a partir de un peso dado de elementos nutritivos, por ejemplo la glucosa, ¿no? En esto, ¿por qué? Porque a pesar de todos los contaminantes, a pesar de todo lo que puede haber en el agua, pues incluso en zonas donde el ser humano no ha tenido alguna afectación, pues en los ríos, en los mares, pues puede haber un poco de sustancias contaminantes, ¿no? Por ejemplo, mucho material orgánico, que las hojas, que algunas partes de insectos muertos, ese tipo de cosas, ¿no? Y son contaminantes, pero este tipo de contaminantes, con ayuda de las bacterias o de estos organismos microscópicos, pues, bueno, microscópicos y algunos no tan microscópicos, lo que ayudan es a que se desintegre este material o este material orgánico que puede estar suspendido. Ellos lo desintegran y ayudan a que siga el ciclo de la vida en ese ecosistema, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de que los deshacen, pues algunas sustancias nutritivas pueden ser liberadas al agua, también pueden ayudar en la oxigenación de la misma. ¿Y esto en qué va a ayudar? A que después los organismos, ya sean vegetales o animales, que se favorezcan de estas aguas,
pues ellos vean algún tipo de beneficio. Así es que de eso nos estamos refiriendo con los elementos nutritivos. Cabe mencionar que esta descomposición bacteriana pues va a ser también en base a la energía que ellos obtienen de la glucosa que haya en ese material orgánico, ¿no? Así es que entre eso y la presencia del aire pues van a hacer esta descomposición y van a nutrir y oxigenar esta agua, ¿no? En el caso de cuando son contaminantes, digamos, no tan dañinos, no tan perjudiciales, ¿no? Pero pues no todos los contaminantes, como habíamos mencionado anteriormente, van a ser orgánicos, ¿no? También hay inorgánicos y otro tipo de contaminantes que son nocivos. En ello, muchos de los que generan este tipo de contaminantes que no son buenos para la salud son generados por las industrias. Y puede ser cualquier tipo de industria, ¿no? Por ejemplo, las de la ropa utilizan mucha agua para fijar los tintes a la ropa, ¿no? O hacerles lavados, etcétera. Todo eso, todo el proceso como tal, para que pueda salir una sola prenda, es un gasto enorme de agua. Y muchas de estas industrias pues no tienen una normalización para las aguas ya sucias. Así es que muchas hacen un vertedero en los ríos, en los mares, y en ello pues obviamente van a desechar tintes, compuestos tóxicos que posean algunas propiedades bastante nocivas. Algunas pueden tener, por ejemplo, resistencia a la acción de la luz y el agua, lo que haría que no fuera fácil o que fuera prácticamente imposible que se lograra biodegradar en el medio ambiente como tal, ¿no? Necesitaría realmente de algo ya más industrializado para que pudiera hacerse esta limpieza, ¿no? De ese tipo de desechos. Obviamente este tipo de compuestos son realmente perjudiciales para la salud de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque además de que pueden generar enfermedades, son químicos, son compuestos tóxicos, así es que no solo afectaría así que te dé una infección, sino que también puede provocarte disrupciones hormonales. ¿Por qué? Por los químicos que pueden llevar, ¿no? Daños al sistema reproductor, problemas en la piel, que sería dermatitis, cáncer, e incluso filtración en las cadenas alimentarias, suelos y acuíferos subterráneos, ¿no? O sea, estos desechos industriales, debido a que son desechos industriales, llevan varios químicos y algunos compuestos que son excesivamente dañinos, así es que el nivel de daño o el nivel de peligro que generan pues incrementa obviamente. Bueno, continuamos en el siguiente video.